Se está grabando la clase, entonces cuiden lo que estén haciendo o si gustan apagar su cámara para que no quede ningún ahí inconveniente grabado. Entonces, ¿están de acuerdo que grabemos la clase para compartirlo con sus demás compañeros? Sí. Bueno, sobre aviso no hay engaño. Entonces, en esta sesión del día de hoy, martes 15 de diciembre del 2020, como hemos estado viendo en la semana anterior, algunos temas referentes a lo que es una reseña, cuál es su función, de qué manera podemos expresar nuestras opiniones sobre algún texto que vayamos a recomendar. Bueno, el día de hoy vamos a ver títulos de reseñas. Esta sesión nos va a permitir a nosotros saber de qué manera nosotros darle un título correcto a nuestro texto que estamos haciendo, que es una reseña de un cuento. En este caso les di dos opciones. Espero los hayan disfrutado porque son textos que en lo personal cuando los conocí pensé en ustedes porque fueron textos que me gustaron mucho por su contenido, por la facilidad de comprensión, por la facilidad que se refleja en el tipo de lenguaje que utilizan y además por la historia, o sea, cómo están narrados, cómo están contados. Y cuando los escuché, automáticamente ustedes vinieron a mi mente y dije, tengo que compartírselos a mis estudiantes. Entonces, por eso nada más les di estas dos opciones para no saturarnos de tanta información y que pudiéramos lograr el objetivo de este proyecto, que es nuestro trabajo final, una reseña de un texto, en este caso, de un cuento. Entonces les pregunto, ¿leyeron los textos? ¿Qué les parecieron? ¿Cuál les gustó más? ¿Por qué? Me gustó más el que se llama El Inmortal. Le gustó más el de El Inmortal. ¿Por qué? Es Luis David, ¿verdad? Sí, porque me gusta más ese tipo de cuentos. Y aparte me gustó cómo estaba el escrito y todo. Excelente. En este caso, como dice su compañero, que le gustó más por el tipo de cuento, a simple vista, por el título, nosotros podemos decir que es de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ciencia ficción utiliza temas futuristas o maneja mucho lo que es la tecnología, habla de otros planetas, de extraterrestres y de ese tipo de temas. Entonces, el título nos dice que esta historia ocurre en el año 3520 y desde ahí podemos decir que es ciencia ficción. Muy bien, entonces voy a pedir algunas participaciones para que nos den respuesta a las preguntas que contestaron en la actividad número 16. Luis Díaz, ya nos dijo que usted seleccionó El Inmortal, ya nos dijo por qué le gustó. Ahora nos puede decir de qué trata este cuento, Luis, de manera resumida. Trata de un grupo de que un dios llamado Dorime lo manda a hacer una ciudad que solo los que lo hallen puedan ser inmortales. Luego cuenta ya tiempo lejano que un señor que trabajaba en una universidad es, es, es mandado por una persona con un grupo que él iba a liderar para buscar esa ciudad. Entonces él y su grupo se fueron, unos se fueron en el camino, otros se empezaron a quedar en el camino y otros empezaron a morir en el camino. Entonces la ciudad la siguieron buscando los que quedaron y al final se terminaron volviendo caníbales, lo cuenta al final de la historia. Muy bien. ¿Qué opina de este cuento, Luis? ¿Lo recomienda? Es muy bueno para los que les gusta sí, es muy bueno para los que les gusta la ciencia ficción. Muy bien. Pregunta clave, porque algunos como que dieron el resbalón, que no supieron qué responder. Entonces, sería la pregunta, ¿qué datos bibliográficos puedes proporcionar del cuento? ¿Qué datos identificó, Luis? Yo lo identifiqué Andrés Garza
y donde Garza, el nombre es el Inmortal, y fue lo único que pude ver porque no viene ni dónde fue creado ni nada. Ok, entonces sería el título y ¿qué más? El nombre del autor. Excelente. Para ambos cuentos es lo mismo, son los mismos datos. Solamente nos proporciona autor y título del cuento. Y con eso fácilmente pues ya podemos hacer una búsqueda en internet. Muy bien. ¿Qué título le pondría a su reseña, Luis Díaz? No soy uno para poner números a las reseñas, le pondría mi reseña del libro El Inmortal. Ok, muy bien. Mi reseña de El Inmortal. Muy bien. Otra participación, chicos. ¿Quién gusta participar para comentarnos qué cuento seleccionó, de qué trata, qué opinan de él, lo recomiendan, por qué? Yo, maestra. ¿Quién es yo? Daniel. Sí, es Daniel. Francisco Daniel, muy bien. Y luego Luna, que ahorita levantó su mano. Entonces empezamos, Francisco. El título del cuento es Vida Canina. Trata de la vida de un perro, a lo que yo entendí, y sobre la monotonía de su vida. Lo que yo opino del cuento es que está bien, es un cuento que entretiene, pero solo es para pasar el tiempo, en mi opinión. Porque si le dedicas un espacio, te va a quedar corto el cuento, porque es muy chico. Es mi opinión. Los datos bibliográficos que proporciona es el título y el autor. Y de título de la reseña yo le puse el nombre del cuento. Excelente, excelente aportación, Francisco. Él como título de la reseña le puso el nombre del cuento. Muy bien. Y dice que trata sobre la vida de un perrito y la monotonía. Es decir, los que leyeron este cuento se van a dar cuenta de que hay una parte en donde repite muchas veces lo mismo. Y es a lo que hace referencia Francisco Daniel, la monotonía de las mascotas, ¿no? Que a lo mejor solamente pasean, comen, duermen, pasean, comen, duermen, pasean, comen, duermen, y no trasciende, ¿verdad? Muy bien. Luna. El título del cuento fue el de Vida Canina también. La historia se trataba de un perro que quería mucho a su dueño, tanto que creía el perro que era un dios. Siempre salían a pasear y el perro, después de ir al parque, se acostaba hasta que llegaba el dueño. Así pasó por mucho tiempo hasta que un día... Yo opino que el cuento es como una enseñanza de que debes cuidar y apreciar a tus mascotas, ya que ellas no son inmortales. Las referencias bibliográficas nada más fueron el título del cuento y la escritora. Yo a mi reseña le puse La vida de un canino, me imagino, ¿verdad, Luna? Se cortó el audio. Sí. Muy bien, excelentes las aportaciones de ustedes, chicos. Ojo, fíjense cómo algunos de sus compañeros, cuando dieron su opinión, utilizaron los recursos léxicos que tienen en la actividad 14. Ahí lo pueden hojear en su libreta para que lo tengan a la vista. Por ejemplo, Luna, cuando nos dio su opinión, al principio dijo, yo opino, y ya nos dio su opinión. Es muy importante empezar con este tipo de recursos léxicos para poder dejar bien clarito que es una opinión de nosotros, ¿de acuerdo? Para que no se les olvide agregarlo en la reseña. Y, ¿qué más les iba a comentar? Luna, en los resúmenes, va para todos, chicos. Al momento en que ustedes escriban su resumen, es muy importante, digo, el propósito de la reseña es recomendar un cuento o un libro y tratar de convencer al lector que lo lea. Entonces, no podemos dar los finales, no podemos decir los finales porque es como cuando recomendamos una película. Si decimos en qué termina la película, pues fácilmente vamos a perder el interés
¿Por qué? Porque ya vamos a saber cómo finaliza. Entonces hay que cuidar mucho de no dar a conocer el final de los textos. Y por ejemplo, Luna, usted que al final no terminó su resumen hasta que un día, me imagino que le puso puntos suspensivos. Sí. Igual, digo, yo sé que fue una manera como para dejarnos en duda y poder leer el texto, pero ahí lo puedes cerrar, agregando, por ejemplo, hasta que un día sucedió algo inesperado y ya nos deja ahora sí, ya como que, ay, pues que fue eso inesperado que sucedió. Y así ya cerró el texto. ¿Sí me explico? Entonces, para que lo tomen en cuenta los demás chicos. Y bueno, estas preguntas que ustedes respondieron ya es como si ya tuvieran su reseña. ¿Por qué? Porque ya explicaron de qué trata la historia, porque ya dieron su opinión y porque ya indicaron si la recomiendan y el por qué lo recomiendan. Ya identificaron los datos bibliográficos y ya tienen opciones sobre qué título le pueden poner a su reseña. Entonces ya tienen casi todo. ¿Qué es lo que falta? Pues solamente darle forma al texto de la reseña, que para eso ayer les subí la actividad 17, en donde les pongo de qué manera va el orden, y eso mismo lo pueden ustedes visualizar en los ejemplos del libro en la página 32, 33 y 37, que fueron reseñas que en clases anteriores tuvimos la oportunidad de analizar y de ver de qué manera estaban escritas. Entonces, si tienen alguna duda, pues pueden recurrir a esos ejemplos antes mencionados para que se den una idea de cómo está organizada la información. Entonces, haciendo una retroalimentación de este proyecto, bueno, ¿qué es lo que nos falta para terminar la reseña? En este caso, nosotros, bueno, ustedes ya leyeron los textos que fueron los cuentos, ya seleccionaron uno, ya con la actividad 16 ustedes explicaron el por qué lo seleccionaron, dieron su opinión, el por qué lo recomiendan y ya empezaron con la reseña del cuento en la actividad de ayer. ¿Qué es lo que nos falta? Fíjense en pantalla lo que tenemos. Lo único que nos falta es darle un título correcto a nuestra reseña. Y en esta sesión es el propósito, saber de qué manera poder titular los textos de manera correcta. Entonces, tomando en cuenta que los títulos es lo primero que nosotros vemos cuando tenemos un libro o un cuento, pues claro que deben de ser muy claros para que cumplan la función de la reseña, que es orientar qué tipo de texto vamos a leer. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de títulos de reseñas que no se recomiendan o que no son muy favorables y vamos a saber por qué. Tenemos dos ejemplos. El primero se titula Reseña de Aura. Y el segundo, que ustedes lo ven, está más extenso, dice, el segundo título es Mi reseña del libro sobre Felipe, Aura y Consuelo de Carlos Fuentes, un libro muy bueno que definitivamente hay que leer. Entonces, esos son dos ejemplos que no debemos de hacer para titular nuestras reseñas. Y haciendo un paréntesis, este libro es una novela, el autor es Carlos Fuentes, la novela se llama Aura, es una novela súper cortita, tiene alrededor de 70 páginas y es una historia que se lleva a cabo en el centro de México, en las casitas del centro de México. Y no me van a dejar mentir, aquí mismo en el centro de Monterrey vemos que las construcciones o vemos muchas casas que son muy antiguas y no sé si ustedes se han puesto a imaginar que tantas historias no guardan esas casas, que son casas de más de 100 años. Y lo mismo sucede en esta historia, es una casa del centro de México y ahí lo tienen en la portada, tiene la imagen de una pared ya muy antigua, el ladrillo. Y entonces Carlos Fuentes nos sumerge en un ambiente muy místico, en un ambiente incluso en donde podemos hasta oler la humedad del lugar por cómo nos lo describe, cómo es esta casa, y podemos sentir
como escalofríos porque es muy, de alguna manera, tétrica la descripción de este lugar. Entonces, esta historia, los personajes son Felipe, que es un joven que está en la ciudad, que anda buscando trabajo, Aura y Consuelo, que son las que viven en esta casa. Aura es una joven, cabello negro, hermosísima, ojos de color verde, y Consuelo es una mujer ya muy vieja. Entonces, cuando llega Felipe, porque ve un anuncio en el periódico que se solicita un empleado en esta casa para cierto trabajo en específico, pues Felipe va, toca la puerta, le dan acceso y es donde empieza a sentir el misterio de la casa y más cuando conoce a Aura, porque siente una atracción por ella, pero al final de la historia hay un encuentro bien extraño en donde está Felipe, Aura y Consuelo, la joven y la anciana, frente a Felipe, y Felipe es donde se saca de onda porque frente a ella está la vida y la muerte. Pero si quieren saber de qué manera el autor de esta novela cuenta la historia, pues ya sería cuestión de buscarla en internet, está en PDF. Y les digo, está corta la historia, 70 páginas que en una hora la terminan. Y si no, está el audiolibro, que lo pueden encontrar en YouTube. Pero bueno, vamos a ver por qué estos dos títulos no son recomendados. Primero, en el primer caso, el título no menciona el autor, solamente nos dice que es la reseña de Aura, es decir, de la novela, pero no nos dice quién. Entonces, para los lectores va a ser difícil localizar el libro si es que les llamó la atención. En el segundo caso, por obvias razones, no es recomendable porque está demasiado largo y no tiene claridad. ¿Por qué? Porque ni siquiera me dice cuál es el nombre del libro. Solamente me da datos de los personajes y no me dice qué libro es. Entonces está confuso. Entonces, vamos a ver qué características hacen de un título de reseña el título ideal. Debe de contar con estas características. Primero, un título de reseña debe tener el nombre del libro del cual o el nombre del cuento del cual nosotros estamos hablando. También debe contener el nombre del autor de este texto. Debemos usar cursivas para indicar el nombre del libro y que de esta manera se diferencie del resto de la información del título. Y ojo, ningún título, hablando de reseñas o hablando de otro tipo de textos, ningún título lleva punto final, para que lo tomen en cuenta. Entonces, vamos a ver de qué manera estas características funcionan dentro de un título. Tenemos el ejemplo 1, Aura, de Carlos Fuentes. Este podría ser una opción de título para esta novela. ¿Por qué? Porque primero nos menciona el nombre del título, que es Aura. Está de manera cursiva, o sea, las letras están un poco inclinadas. Y también nos da a conocer el nombre del autor, en este caso de Carlos Fuentes. La segunda opción correcta para titular la reseña de esta novela sería reseña, Aura, el nombre de la novela, de Carlos Fuentes, sería el nombre del autor. Y si se fijan, aquí se incluyó la palabra reseña y de esa manera va a ser más fácil que la persona que lea nuestro texto tenga bien claro que está leyendo la reseña de algún texto. Y así ya esté más orientado sobre lo que está leyendo y sepa de qué libro es la reseña o de qué texto es la reseña. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. Muy bien. Le pueden tomar captura a esta información para que al momento en que ustedes le den título a su reseña, sepan de qué manera hacerlo. Y ahí tienen algunos ejemplos. En el caso de ustedes, que, por ejemplo, el cuento Vida Canina, pues claro que ustedes pueden poner reseña, Vida Canina, de, ¿cómo se llama la autora? Elena Silva. Exacto, de Elena Silva. O como en el primer ejemplo, pueden poner Vida Canina, de Elena Silva. Igual en el caso del segundo cuento, El Inmortal, año 3520, si mal no recuerdo,
y ya ustedes le van poniendo los datos como el nombre del libro, el autor. Respetar o lo que es las letras cursivas solamente en el título del cuento y cuidar de no poner punto final, ¿de acuerdo? Y de esa manera ustedes ya tendrían un título perfecto para su texto. Entonces, vamos a ver esta última parte que fue de la actividad 16. Dice, revisa si tu borrador tiene todos los elementos del siguiente cuadro. En este caso vienen 2, 4, 6, 8 aspectos que debemos de tomar en cuenta para revisar que la reseña o su reseña de la actividad 17 cuente con todos estos para que sea un trabajo completo. Una vez que usted termine de escribir la primera versión de su reseña, que es la actividad 17, debe checar si el título es breve y claro, si tiene sinopsis, en otras palabras, es el resumen, si cuenta con el resumen de la historia, si nos da a conocer su opinión, si incluye la referencia bibliográfica, que en este caso solamente sería el título y el nombre del autor, si están escritos los datos del autor, si está en primera persona, porque acuérdense que nosotros estamos recomendando a alguien más un libro, entonces debe estar en primera persona. Si tiene conectores de opinión, que lo tienen en la actividad 14, y si su reseña emplea un lenguaje formal. Acuérdense las características del lenguaje formal, que debemos de evitar las repeticiones de palabras, que debemos de dar un mensaje claro, que debemos de ser ordenados al momento de escribir nuestras ideas. ¿Para qué? Para que nuestros lectores no tengan duda de lo que están leyendo. Entonces, cuando usted termine su actividad 17, cheque si tiene todos estos aspectos y si ve que tiene algunos que no, ¿qué hace? Pues hay que agregarlos y modificarlo. ¿Hasta aquí dudas? No. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Y por último, para que todo esto quede muy claro, cheque, les reitero, los ejemplos de la página 32, 33 y 37, que son ejemplos de reseñas para que usted se dé una idea de cómo iniciar, de cómo dar su opinión, de cómo agregar la referencia bibliográfica. Y no se olvide de poner su nombre porque usted va a ser el autor de esa reseña. Entonces, chequen esos ejemplos si tienen dudas y si no, pues puede comunicarse conmigo vía Messenger.